Había una tarde en la que el viento soplaba suave, arrastrando hojas secas por las calles vacías. Y en esa tarde, Elena se sentó frente a su ventana, con una taza de té entre las manos, mirando cómo la ciudad se apagaba poco a poco bajo el manto del crepúsculo. No era una tarde especial. No había ocurrido nada extraordinario, y sin embargo, algo en su interior se sentía inquieto, como si llevara años cargando una pregunta que nunca había sabido formular. ¿Por qué el mundo parecía tan oscuro? Cada mañana, al encender la radio, escuchaba noticias de guerras lejanas, de hambre, de niños abandonados en calles polvorientas. Cada noche, antes de cerrar los ojos, su mente repetía las mismas imágenes: multitudes huyendo, hospitales desbordados, océanos contaminados, y con cada noticia, con cada titular, crecía en ella una certeza silenciosa y pesada, la certeza de que el mundo se estaba derrumbando. Pero aquella tarde, mientras sostenía la taza tibia entre sus dedos, Elena recordó algo. Recordó a su abuela. Recordó aquellas tardes de su infancia, cuando se sentaba junto a ella en el portal de la casa, y la anciana le contaba historias de cuando era joven, historias de un tiempo en el que no había hospitales cerca, en el que los niños morían de enfermedades que hoy tienen nombre y cura, historias de un hambre que no era noticia, porque era cotidiano. Y entonces, algo extraño sucedió en el pecho de Elena. Una contradicción, un nudo. Porque si el mundo de su abuela había sido tan duro, ¿cómo era posible que el de ahora le pareciera peor? Dejó la taza sobre la mesa, cerró los ojos, respiró hondo, y en ese silencio decidió algo. Decidió buscar. No sabía muy bien qué buscaba. Tal vez una respuesta, tal vez solo un alivio, pero comenzó a leer, no las noticias, no los titulares que gritaban catástrofes, sino los números, los datos, las cifras frías que nadie menciona porque no venden periódicos. Y lo que encontró la dejó sin aliento. Descubrió que en las últimas 2 décadas la cantidad de personas viviendo en extrema pobreza se había reducido a la mitad. A la mitad. No un poco, no levemente, a la mitad. Descubrió que la esperanza de vida en el mundo había superado los 70 años, cuando apenas un siglo atrás la mayoría de las personas no llegaba a los 30. Descubrió que 9 de cada 10 niños en el planeta recibían vacunas, que millones de madres ya no lloraban la muerte de sus hijos antes de cumplir 5 años, y sin embargo, nadie hablaba de ello. Elena sintió algo parecido al vértigo, como si hubiera estado viviendo en una habitación oscura y alguien acabara de abrir una ventana. Pero también sintió algo más, algo incómodo, vergüenza. Vergüenza porque se dio cuenta de que a pesar de toda su educación, a pesar de leer diarios y escuchar programas de análisis, ella no sabía nada de esto. Había creído que sabía. Había creído que entendía el mundo, pero en realidad había estado mirándolo a través de un cristal sucio, un cristal lleno de miedos, de suposiciones, de historias incompletas. Y entonces se preguntó: ¿cuántas personas más viven así? ¿Cuántos creen que el mundo se hunde mientras en silencio se levanta? Esa noche, Elena no pudo dormir. Se quedó despierta, con la luz de la lámpara iluminando apenas las páginas de un cuaderno viejo. Y comenzó a escribir. No sabía para quién. Tal vez para sí misma, tal vez para nadie. Escribió sobre su abuela, sobre las historias que le contaba, sobre el mundo que fue y el mundo que es. Escribió sobre la trampa en la que todos caemos, esa trampa invisible que nos hace dividir el mundo en dos: nosotros y ellos, los ricos y los pobres, los salvados y los condenados. Recordó una conversación que había tenido años atrás con un compañero de trabajo.
Hablaban de un país lejano, un lugar del que solo conocían imágenes de niños descalzos y chozas de barro. Y su compañero había dicho, con total seguridad, ellos siempre van a vivir así. Es su cultura, es su destino. Elena había sentido entonces, porque le parecía lógico, porque era lo que todos decían, pero ahora, con los datos frente a ella, con los números que mostraban hospitales construidos, escuelas abiertas, carreteras pavimentadas, se daba cuenta de que esa idea era una mentira, no una mentira maliciosa, no una mentira consciente, sino una mentira cómoda, una mentira que simplifica, una mentira que nos permite no pensar demasiado, porque es más fácil dividir el mundo en dos bandos. Es más fácil creer que hay una línea invisible que separa a los afortunados de los desdichados. Es más fácil pensar que ellos son diferentes, que viven en otro planeta, que sus vidas no se parecen en nada a las nuestras. Pero la verdad es más compleja. La verdad es que el mundo no se divide en dos, se divide en cientos de matices, en miles de grises. Elena recordó entonces algo que había leído esa tarde, un modelo, una forma diferente de ver el mundo. No como un abismo entre ricos y pobres, sino como una escalera de 4 peldaños. En el primer peldaño, los que viven con menos de $2 al día, los que caminan horas para conseguir agua, los que duermen sobre suelos de tierra, los que no tienen zapatos. En el segundo peldaño, los que ganan entre $2 y $8 al día, los que pueden comprar una bicicleta, los que envían a sus hijos a la escuela, los que cocinan con gas en lugar de leña y así ya no respiran humo. En el tercer peldaño, los que ganan entre $8 y $32 al día, los que tienen una motocicleta, los que tienen electricidad en casa, los que pueden guardar comida en un refrigerador, los que van al médico cuando alguien enferma. Y en el cuarto peldaño, Elena, tú, yo, los que tenemos un auto, los que viajamos, los que podemos planificar el futuro. Pero lo más importante no eran los peldaños en sí. Lo importante era esto: la mayoría de la humanidad ya no está en el primer peldaño. La mayoría ya subió. Y sin embargo, seguimos hablando como si hubiera solo 2 mundos, como si la mitad de la humanidad viviera en la miseria absoluta y la otra mitad en la abundancia total. Eso no es real. Nunca lo fue. Elena cerró el cuaderno, apagó la luz, se quedó en la oscuridad, escuchando el rumor lejano de un auto que pasaba por la calle. Y pensó en algo que le había dicho su abuela años atrás, poco antes de morir. El mundo siempre ha sido duro, hijita, pero también siempre ha sido hermoso. Lo que pasa es que las personas solo recuerdan lo duro, porque lo hermoso no hace ruido. En ese momento, Elena no había entendido, pero ahora empezaba a comprender. Los días que siguieron fueron extraños. Elena seguía yendo al trabajo, seguía siempre haciendo las mismas cosas de siempre, pero algo había cambiado en su interior. Era como si hubiera aprendido un idioma nuevo, un idioma que le permitía leer el mundo de otra forma. Empezó a notar cosas. Por ejemplo, cuando veía las noticias y decían, el mundo está cada vez más violento, ella se preguntaba, ¿comparado con cuándo? Con hace 10 años, con hace 100. Y cuando buscaba, encontraba algo sorprendente. La violencia había disminuido, no en todos lados, no en todos los conflictos, pero en promedio, sí. Menos guerras, menos muertes, menos hambre. ¿Por qué nadie hablaba de eso? Un día en la oficina, un colega comentó con tono sombrío, cada vez hay más desastres naturales. El planeta se está vengando. Elena lo miró y en lugar de asentir como siempre preguntó, ¿de verdad hay más desastres?
¿O es que ahora nos enteramos de todos? El colega frunció el ceño. No supo qué responder. Y Elena tampoco insistió, porque no quería convencer a nadie. No quería discutir. Solo quería ver con claridad. Una tarde, mientras caminaba por el parque cerca de su casa, Elena vio a una mujer sentada en una banca. Tenía el rostro cansado, la mirada perdida en algún punto del horizonte. A su lado, un niño pequeño jugaba con una pelota desinflada. Elena se sentó en la banca de enfrente. No sabía por qué. Solo sintió que debía hacerlo. La mujer levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Y en ese instante, Elena sintió algo que no podía explicar con palabras. Sintió que esa mujer no era tan diferente de ella. Tal vez ganaba menos dinero. Tal vez vivía en un barrio más difícil. Tal vez sus preocupaciones eran más urgentes, más inmediatas. Pero sus miedos, sus esperanzas, sus sueños para ese niño que jugaba a su lado eran los mismos. Elena sonrió. La mujer también sonrió, aunque apenas. Y luego, sin decir nada, cada una siguió su camino. Esa noche, Elena volvió a escribir en su cuaderno. Escribió sobre la banca del parque, sobre la mujer, sobre el niño. Escribió sobre lo fácil que es olvidar que todos, absolutamente todos, compartimos las mismas necesidades básicas: un techo, comida, salud, amor. Escribió sobre lo peligroso que es creer que hay un nosotros y un ellos. Porque esa creencia, esa división imaginaria, nos impide ver la verdad. La verdad de que una madre en un país lejano que gana $8 al día tiene las mismas preocupaciones que una madre aquí que gana 30. La verdad de que un hombre en el tercer peldaño de esa escalera invisible sueña con lo mismo que un hombre en el cuarto, que sus hijos tengan una vida mejor. No somos tan diferentes, nunca lo fuimos. Pero entonces, ¿por qué lo creemos? Elena comenzó a investigar más y descubrió algo inquietante. Descubrió que nuestra mente, esa mente maravillosa que nos permite crear, imaginar, amar, también nos engaña. Nos engaña con algo que algunos llaman instintos. No instintos animales, sino instintos mentales. Atajos. Formas rápidas de entender el mundo que muchas veces nos llevan por el camino equivocado. Uno de esos instintos es justamente ese, el instinto de dividir, de separar todo en dos bandos, bueno y malo, rico y pobre, nosotros y ellos. Es cómodo, es simple, pero es falso. Y cuando vivimos con esa falsedad, tomamos decisiones equivocadas, ayudamos mal, juzgamos mal, vivimos mal. Elena recordó una historia que había escuchado años atrás. Un médico que trabajaba en un país empobrecido había logrado reducir drásticamente la mortalidad infantil en una región. Todos lo celebraron. Dijeron que era un héroe. Pero él dijo algo extraño. Dijo: no soy un héroe. Solo miré los datos. Solo pregunté: ¿qué está matando a estos niños? Y cuando supe la respuesta, actué. En ese momento, Elena no le había dado importancia a esa frase, pero ahora la entendía. El médico no había dividido el mundo en nosotros que sabemos y ellos que necesitan ayuda. No había llegado con soluciones prefabricadas. No había asumido que sabía mejor que nadie qué necesitaban esas personas. Había mirado. Había preguntado. Había escuchado y luego había actuado. Elena cerró los ojos. Afuera, la noche había caído por completo. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, como estrellas caídas. Y en ese silencio, Elena se dio cuenta de algo importante. Se dio cuenta de que durante años, durante toda su vida en realidad, había estado mirando el mundo a través de un filtro. Un filtro hecho de miedo, de noticias alarmantes, de historias incompletas. Un filtro que le mostraba solo lo malo, solo lo roto, solo lo perdido. Pero ahora
Ese filtro comenzaba a romperse, y por primera vez en mucho tiempo, Elena sintió algo parecido a la esperanza. No una esperanza ingenua, no una esperanza ciega, sino una esperanza tranquila. Una esperanza que nace de saber que, aunque el mundo tiene problemas terribles, también tiene soluciones, también tiene avances, también tiene personas que todos los días en silencio hacen que las cosas mejoren. Y eso importa. Pensó en su abuela otra vez. Pensó en cómo había vivido en un mundo sin antibióticos, sin vacunas, sin electricidad en muchas casas. Pensó en cómo, a pesar de todo, había logrado salir adelante. Había criado hijos, había construido una vida. Y ahora, décadas después, millones de personas tenían acceso a cosas que su abuela nunca tuvo. ¿Eso significaba que ya no había problemas? No. ¿Significaba que el mundo era perfecto? Por supuesto que no. Pero significaba algo. Significaba que el progreso es posible, que el cambio es real, que la oscuridad no es eterna. Elena abrió el cuaderno una vez más y en la última página escribió algo breve, algo que quería recordar siempre. El mundo no es blanco ni negro, es una escalera y la mayoría de la humanidad está subiendo. Luego cerró el cuaderno, apagó la luz y por primera vez en mucho tiempo durmió en paz. Pasaron semanas. Elena seguía con su vida, pero ahora cada vez que escuchaba una noticia se detenía un momento. Se preguntaba, ¿esto es todo? ¿O hay algo más que no me están contando? Y casi siempre había algo más. Un día leyó un artículo que decía, la brecha entre ricos y pobres nunca ha sido tan grande. Elena buscó los datos y descubrió que si bien era cierto que en algunos países la desigualdad había aumentado, también era cierto que millones de personas habían salido de la pobreza extrema en las últimas décadas. Ambas cosas eran verdad y ambas cosas importaban, pero solo una se repetía en los titulares. Otra tarde, mientras tomaba café con una amiga, la conversación derivó hacia el futuro. Todo va de mal en peor, dijo su amiga con un suspiro. No quiero traer hijos a este mundo. Elena la miró, no con juicio, no con reproche, solo con curiosidad. ¿Por qué crees eso?, preguntó. La amiga se encogió de hombros. Es obvio. Mira las noticias. Mira todo lo que está pasando. Elena asintió. Entendía. Ella misma había pensado lo mismo durante años, pero ahora sabía algo que su amiga aún no sabía. Sabía que las noticias no muestran el mundo completo. Muestran solo una parte, la parte que duele, la parte que asusta, porque el dolor vende, el miedo vende, pero la esperanza no hace ruido. Esa noche Elena volvió a pensar en la escalera. Pensó en los millones de personas que, en este mismo momento, están subiendo de un peldaño al siguiente. Personas que compran su primera bicicleta, que encienden su primera bombilla eléctrica, que llevan a sus hijos al médico por primera vez. Personas cuyos nombres nunca aparecerán en los diarios, cuyos rostros nunca saldrán en televisión, pero que, con cada pequeño paso, están cambiando el mundo. Y entonces Elena se preguntó, ¿cómo sería el mundo si todos supiéramos esto? ¿Cómo sería si en lugar de vivir con miedo y desesperanza, viviéramos con claridad y propósito? ¿Cómo sería si dejáramos de dividir el mundo en nosotros y ellos y empezáramos a verlo como lo que realmente es? Una humanidad compartida, desigual sí, pero avanzando. No lo sabía, pero quería averiguarlo. Una mañana, mientras caminaba hacia el trabajo, Elena vio algo que la detuvo en seco. Un grupo de niños jugaba en una plaza. Reían, corrían, se perseguían entre los árboles. Y Elena pensó, hace 100 años,
Muchos de estos niños no habrían llegado a cumplir 5 años. Hace 50 años, muchos no habrían ido a la escuela. Hace 20 años, muchos no habrían sido vacunados, pero ahora estaban ahí, vivos, sanos, jugando, y nadie lo celebraba, nadie lo mencionaba, porque lo normal no es noticia. Elena sintió un nudo en la garganta, no de tristeza, no de frustración, sino de algo más profundo, de gratitud. Gratitud por vivir en un tiempo en el que, a pesar de todo, las cosas están mejorando. Gratitud por poder ver esa mejora, ahora que había aprendido a buscarla. Gratitud por saber que el mundo no se está derrumbando, aunque a veces lo parezca. Esa tarde, cuando llegó a casa, Elena abrió su cuaderno una vez más y comenzó a escribir una carta. No sabía para quién. Tal vez para su yo del pasado. Tal vez para alguien que, como ella, estaba atrapado en la oscuridad. Escribió: si estás leyendo esto, tal vez es porque también sientes que el mundo se hunde. Tal vez las noticias te abruman. Tal vez el miedo te paraliza. Pero quiero que sepas algo. El mundo no es lo que parece. No es solo dolor. No es solo caos. Es también progreso. Es también esperanza. Millones de personas en este mismo instante están saliendo de la pobreza, están aprendiendo a leer, están siendo vacunadas, están construyendo una vida mejor. No lo verás en los titulares, no lo escucharás en las noticias, pero está sucediendo. Y si aprendes a mirar con claridad, si aprendes a buscar los datos, a cuestionar tus suposiciones, a dejar de dividir el mundo en dos, tal vez tú también puedas verlo, y cuando lo veas, todo cambiará. Elena dejó la pluma sobre la mesa, cerró el cuaderno y se quedó ahí, en silencio, mirando por la ventana. El sol se ponía lentamente, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Y en ese momento, Elena supo algo con certeza. Supo que el mundo no era perfecto. Supo que aún había mucho por hacer. Pero también supo que no estaba perdido. Nunca lo estuvo. Los días se volvieron más lentos después de aquello. No es que el tiempo se detuviera, no es que las cosas dejaran de suceder, pero Elena había aprendido algo nuevo. Había aprendido a pausar, a respirar antes de reaccionar, a mirar 2 veces antes de creer. Y eso cambiaba todo. Una mañana, mientras desayunaba, encendió la radio como siempre. La voz del locutor llenó la cocina con su tono grave y urgente. Los índices de criminalidad siguen en aumento. Cada día el mundo se vuelve más peligroso. Las calles ya no son seguras. Elena sintió algo familiar, ese peso en el pecho, ese miedo automático. Pero esta vez no se quedó ahí. Apagó la radio, abrió su computadora, buscó los datos y lo que encontró la sorprendió. Los índices de criminalidad en realidad habían disminuido en las últimas 2 décadas. No en todos los lugares, no en todas las ciudades, pero en promedio, sí. Menos robos, menos homicidios, menos violencia. Entonces, ¿por qué la radio decía lo contrario? Elena se recostó en la silla, cerró los ojos y entendió que las noticias no mienten, pero tampoco dicen toda la verdad. Porque una noticia que dice, hoy no pasó nada malo, no vende. No genera clics, no mantiene a la gente frente a la pantalla. Pero una noticia que dice, el mundo se hunde, sí. Esa tarde, Elena salió a caminar. Necesitaba aire, necesitaba pensar. Caminó por calles que conocía de memoria. Pasó frente a la panadería donde compraba pan cada domingo. Pasó frente al parque donde había jugado de niña. Y mientras caminaba, pensó en algo extraño. Pensó en cómo, a lo largo de su vida, siempre había sentido que el presente era peor que el pasado. Cuando era adolescente, creía que el mundo de su infancia había sido mejor, más seguro, más simple. Cuando era joven adulta,
creía que su adolescencia había sido una época dorada, sin preocupaciones, sin miedos, y ahora en su madurez miraba hacia atrás y pensaba que hace 10, 20 años todo había sido mejor, pero ¿era eso cierto? ¿O era solo la forma en que su mente recordaba las cosas? Llegó a una plaza, se sentó en una banca, observó. Había niños jugando, madres conversando, un anciano leyendo el periódico. Todo parecía normal, nada extraordinario, nada terrible, solo vida, vida cotidiana. Y entonces Elena se dio cuenta de algo importante. Se dio cuenta de que su memoria era selectiva. Recordaba los veranos de su infancia como eternos y perfectos, pero no recordaba las veces que había llorado por una rodilla raspada o por una pelea con su hermano. Recordaba su juventud como una época sin preocupaciones, pero no recordaba las noches en vela estudiando para exámenes o el miedo a no encontrar trabajo. Su mente había guardado lo bueno y había borrado lo malo, y ahora hacía lo contrario con el presente. Guardaba lo malo y borraba lo bueno. Esa noche Elena volvió a abrir su cuaderno. Escribió: la mente es una mentirosa amable, te protege del dolor pasado y te alerta del peligro presente, pero en el proceso te roba la verdad. Dejó la pluma sobre la mesa, miró por la ventana. Afuera, la luna brillaba entre las nubes, y Elena pensó en todas las personas que, como ella, vivían atrapadas en esa mentira amable. Personas que creían que todo tiempo pasado fue mejor. Personas que veían el presente como un desastre. Personas que miraban al futuro con terror. ¿Cuántas de ellas sabían que estaban equivocadas? Pasaron días, pasaron semanas. Elena seguía buscando, seguía leyendo, seguía cuestionando, y cada vez que lo hacía, descubría algo nuevo. Descubrió, por ejemplo, que la esperanza de vida mundial había aumentado más en los últimos 50 años que en toda la historia previa de la humanidad. Descubrió que la mortalidad infantil se había reducido a menos de la mitad en las últimas 3 décadas. Descubrió que más niñas iban a la escuela ahora que en cualquier otro momento de la historia. Y cada vez que descubría algo así, sentía lo mismo: asombro, porque nadie hablaba de eso, nadie lo celebraba. Era como si el mundo estuviera mejorando en silencio, mientras todos gritaban que se estaba derrumbando. Un día, en el trabajo, Elena tuvo una conversación con un compañero. Se llamaba Martín. Era un hombre de mediana edad, siempre serio, siempre preocupado. Estaban tomando café en la sala de descanso cuando Martín dijo, con tono sombrío: este planeta no tiene futuro, todo va de mal en peor. Antes las cosas eran diferentes. Elena lo miró. No quería discutir, pero algo en su interior le pedía hablar. ¿En qué sentido?, preguntó suavemente. Martín frunció el ceño. En todos los sentidos: la violencia, la pobreza, las enfermedades, todo está peor. Elena asintió, tomó un sorbo de café. Luego, con voz tranquila, dijo: ¿sabías que hace 50 años más de la mitad de los niños del mundo no iban a la escuela? Martín la miró confundido. Y ahora, más del 90% sí va, continuó Elena. ¿Sabías que hace 100 años 1 de cada 5 niños moría antes de cumplir 5 años? Y ahora, esa cifra es menos del 4%. Hubo un silencio. Martín parecía incómodo, como si no supiera qué decir. Finalmente murmuró: bueno, pero aún así, las noticias solo muestran lo malo, dijo Elena. No con enojo, no con superioridad, solo con calma, porque lo malo es lo que llama la atención, pero eso no significa que sea lo único que existe. Martín se quedó callado. Luego lentamente asintió, y aunque no dijo nada más, Elena vio algo en sus ojos, algo parecido a la duda, o tal vez
a la esperanza. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, Elena pensó en Martín. Pensó en cómo había vivido toda su vida creyendo que el mundo se derrumbaba. Pensó en cómo esa creencia lo había hecho más pesimista, más amargado, más asustado. Y se preguntó, ¿cuántas personas viven así? ¿Cuántas personas despiertan cada día con la certeza de que todo está perdido? ¿Y qué les hace eso? ¿Qué le hace a una persona vivir con esa carga? Elena recordó entonces algo que había leído años atrás. Un estudio, un experimento. Habían mostrado a 2 grupos de personas las mismas noticias. Noticias sobre desastres, guerras, hambre. Al primer grupo solo les mostraron eso. Al segundo grupo les mostraron lo mismo, pero también les mostraron datos sobre el progreso, sobre las mejoras, sobre las soluciones. Y luego les preguntaron, ¿qué tan esperanzado te sientes sobre el futuro? El primer grupo respondió con desesperanza, con miedo, con resignación. El segundo grupo respondió con cautela, sí, pero también con algo más, con voluntad, con energía, con deseo de actuar, porque cuando sabes que el progreso es posible, cuando sabes que las cosas pueden mejorar, no te rindes. Elena llegó a su casa, se quitó los zapatos, se sentó en el sofá y en ese silencio se dio cuenta de algo profundo. Se dio cuenta de que la forma en que vemos el mundo no es solo una cuestión de información, es una cuestión de ánimo, de energía, de esperanza. Porque si crees que todo está perdido, ¿para qué intentar cambiarlo? Pero si sabes que el cambio es posible, entonces cada pequeño esfuerzo tiene sentido. Días después, Elena recibió una llamada de su hermana. Vivía en otra ciudad. Hacía meses que no hablaban. Se saludaron con cariño. Hablaron de la familia, de los hijos, de la vida cotidiana. Y luego, su hermana dijo algo que Elena no esperaba. Estoy pensando en no tener más hijos. Este mundo es un desastre. No quiero traerlos a esto. Elena sintió un pinchazo en el pecho. No de enojo, no de juicio, sino de tristeza, porque reconoció en las palabras de su hermana la misma trampa en la que ella había estado atrapada. La trampa de creer que el mundo solo empeora. ¿Por qué piensas eso?, preguntó Elena con voz suave. Su hermana suspiró. Es obvio. Mira las noticias. Mira todo lo que está pasando. Elena cerró los ojos, respiró hondo y luego, con calma, le contó lo que había descubierto. Le contó sobre los datos, sobre el progreso, sobre los millones de niños que ahora tienen acceso a educación, a salud, a agua limpia. Le contó sobre cómo el mundo, a pesar de sus problemas, está mejorando. No de forma perfecta, no de forma uniforme, pero mejorando. Su hermana escuchó en silencio, no interrumpió, no discutió, y cuando Elena terminó de hablar, hubo una pausa larga. Luego, su hermana dijo con voz temblorosa, no sabía eso, nadie me había dicho eso. Y Elena sintió algo cálido en el pecho, algo parecido a la gratitud, porque en ese momento supo que compartir lo que había aprendido no era solo para ella, era para todos. Esa noche, Elena no pudo dormir, no por ansiedad, no por preocupación, sino porque su mente no dejaba de pensar. Pensaba en todas las personas que vivían con miedo, con desesperanza, con la certeza de que el mundo se hunde. Pensaba en cómo esa certeza les robaba la alegría, la tranquilidad, la capacidad de disfrutar el presente. Y pensaba en algo más. Pensaba en que, tal vez, el problema no era solo la falta de información. El problema era la forma en que nuestra mente funciona. Elena recordó algo que había leído. Nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir, no para ser feliz, no para ser preciso. Y para sobrevivir,
necesita estar alerta, necesita detectar peligros, necesita recordar lo malo más que lo bueno, porque si nuestros ancestros olvidaban dónde había un depredador, morían. Pero si olvidaban dónde había una flor bonita, no pasaba nada. Así que nuestro cerebro evolucionó para enfocarse en lo negativo. Y eso, en el mundo moderno, nos juega en contra. Porque ahora no hay depredadores en cada esquina. No hay peligros inmediatos en cada sombra. Pero nuestro cerebro sigue funcionando como si los hubiera. Sigue buscando amenazas. Sigue enfocándose en lo malo. Sigue gritando, cuidado, peligro, todo está mal. Y nosotros le creemos. Elena se levantó de la cama. Fue a la cocina. Se sirvió un vaso de agua. Miró por la ventana. La ciudad dormía. Las luces parpadeaban a lo lejos y pensó, ¿cómo se combate eso? ¿Cómo se combate algo que está grabado en nuestra biología? No lo sabía, pero intuía que la respuesta no era ignorar lo malo. La respuesta era aprender a ver también lo bueno, no con ingenuidad, no con ceguera, sino con equilibrio. A la mañana siguiente, Elena fue a la biblioteca. Había decidido algo. Había decidido investigar más, profundizar, entender. Pasó horas entre libros, artículos, estudios. Leyó sobre psicología, sobre sesgos cognitivos, sobre la forma en que procesamos la información y descubrió algo fascinante. Descubrió que no solo tenemos el sesgo de enfocarnos en lo negativo, también tenemos el sesgo de creer que las cosas siempre van en línea recta. Si algo sube, creemos que seguirá subiendo para siempre. Si algo baja, creemos que seguirá bajando para siempre. Pero la realidad no funciona así. La realidad es curva, es irregular, es compleja. Elena recordó entonces algo que había visto en los datos. La población mundial había crecido de forma exponencial durante décadas y muchos pensaban que seguiría así, que llegaríamos a 20.000 millones, a 30.000 millones. Pero los datos más recientes mostraban algo diferente. Mostraban que el crecimiento se estaba desacelerando, que la población mundial probablemente se estabilizaría alrededor de 11.000 millones. No porque hubiera catástrofes, no porque la gente dejara de tener hijos por desesperación, sino porque a medida que las condiciones de vida mejoran, las familias eligen tener menos hijos. Era un patrón que se repetía en todos los países, en todas las culturas. No era una línea recta, era una curva, y entender eso cambiaba todo. Elena cerró el libro que estaba leyendo, miró alrededor. La biblioteca estaba casi vacía. Solo había un par de estudiantes en una mesa lejana, susurrando entre ellos. La luz del atardecer entraba por las ventanas altas, creando franjas doradas sobre las estanterías. Y Elena sintió algo extraño. Sintió que estaba descubriendo un idioma nuevo, un idioma que siempre había existido, pero que nadie le había enseñado. El idioma de los datos, de los hechos, de la realidad. Un idioma que no grita, que no alarma, que no vende, pero que dice la verdad. Esa noche, de vuelta en casa, Elena volvió a escribir. Escribió sobre las curvas, sobre las líneas que no son rectas, sobre la complejidad del mundo. Escribió: creemos que todo es simple, creemos que las cosas van siempre en una dirección, pero la vida no es así. La vida sube y baja, avanza y retrocede. Mejora en algunos lugares y empeora en otros. Y está bien no tener certezas absolutas. Está bien vivir con la complejidad. Dejó el cuaderno abierto sobre la mesa. Se quedó mirándolo un rato y luego, con una sonrisa pequeña, susurró: está bien. Los días siguientes fueron tranquilos. Elena seguía con su rutina: trabajo, casa, caminatas, lecturas. Pero algo había cambiado en ella. Ya no sentía esa urgencia constante,
esa ansiedad permanente, porque había aprendido algo esencial. Había aprendido que el mundo nos está derrumbando, que las cosas no van siempre en línea recta hacia el desastre, que el progreso es real, aunque lento, aunque imperfecto, y eso le daba paz. Una tarde, mientras caminaba por el mercado, Elena vio a una mujer vendiendo frutas. Era una mujer mayor, de rostro arrugado y manos curtidas por el trabajo. Elena se acercó, compró unas manzanas, y mientras la mujer las pesaba, Elena notó algo. Notó que la mujer sonreía. No una sonrisa forzada, no una sonrisa de cortesía, sino una sonrisa genuina, tranquila, satisfecha. Elena le preguntó con curiosidad: ¿hace mucho que vende aquí? La mujer asintió. Toda la vida. Aprendí de mi madre y ella aprendió de la suya. Debe haber visto muchos cambios, dijo Elena. La mujer rió suavemente. Muchos, algunos buenos, algunos malos, pero aquí seguimos. Elena tomó las manzanas, pagó, dio las gracias, pero mientras se alejaba, las palabras de la mujer resonaron en su mente. Aquí seguimos. Esas dos palabras simples contenían una verdad profunda, contenían resistencia, contenían esperanza, contenían vida. Porque eso es lo que hacemos los humanos, seguimos. A pesar de las guerras, a pesar de las enfermedades, a pesar de los desastres, seguimos. No porque seamos ingenuos, no porque ignoremos el dolor, sino porque sabemos en lo más profundo que la vida vale la pena. Esa noche Elena soñó. Soñó que caminaba por un camino largo, un camino que subía y bajaba, que serpenteaba entre montañas y valles. A veces el camino era difícil, empinado, lleno de piedras, pero otras veces era suave, cubierto de flores, iluminado por el sol. Y mientras caminaba, Elena se daba cuenta de algo. Se daba cuenta de que no importaba si el camino era recto o curvo, si era fácil o difícil. Lo que importaba era seguir caminando. Un paso, otro paso, otro más. Porque cada paso la llevaba más lejos. Despertó con la luz del amanecer entrando por la ventana. Se quedó un rato en la cama, con los ojos abiertos, recordando el sueño, y sintió algo cálido en el pecho, algo parecido a la certeza de que, aunque el mundo es complejo, aunque tiene problemas, aunque no es perfecto, vale la pena vivirlo, vale la pena cuidarlo, vale la pena creer en él. Se levantó, preparó café, se sentó junto a la ventana. Afuera, la ciudad comenzaba a despertar. Los primeros autos pasaban por la calle. Un pájaro cantaba en el árbol cercano. Y Elena pensó en todas las personas que, en este mismo momento, estaban despertando también. Personas en todos los rincones del mundo. Personas que no aparecerían en las noticias. Personas cuyos nombres nunca serían famosos. Pero que, con cada pequeño esfuerzo, con cada pequeña decisión, con cada pequeño acto de bondad, estaban haciendo que el mundo fuera un poco mejor. Recordó algo que había leído días atrás, un proverbio antiguo, de un lugar lejano. Decía: no es tu responsabilidad terminar el trabajo, pero tampoco eres libre de abandonarlo. Esas palabras le habían resonado profundamente, porque entendía lo que significaban. Significaban que ninguno de nosotros puede arreglar el mundo completo. Ninguno de nosotros puede resolver todos los problemas. Pero eso no significa que no debamos intentarlo. No significa que debamos rendirnos, porque cada pequeño esfuerzo suma, cada pequeño acto importa. Elena terminó su café, cerró los ojos, respiró hondo y en ese momento tomó una decisión. Decidió que ya no viviría con miedo, ya no viviría con desesperanza, viviría con claridad, con propósito,
con gratitud, porque ahora sabía algo que antes no sabía. Sabía que el mundo, a pesar de todo, está mejorando, no de forma perfecta, no de forma uniforme, pero mejorando, y eso era suficiente. Pasaron semanas. Elena seguía con su vida, pero ahora todo se sentía diferente. Veía las noticias con ojo crítico, buscaba los datos detrás de los titulares, cuestionaba las narrativas y cada vez que lo hacía, descubría algo nuevo. Descubría, por ejemplo, que el número de personas con acceso a electricidad había aumentado dramáticamente en las últimas décadas, que el número de muertes por desastres naturales había disminuido, a pesar de que parecía lo contrario, que la alfabetización global había alcanzado niveles históricos, y cada vez que descubría algo así, sentía gratitud. Gratitud por vivir en un tiempo en el que, a pesar de los desafíos, tantas cosas están mejorando. Un día, mientras caminaba por el parque, Elena vio a un grupo de adolescentes sentados en el pasto. Reían, hablaban, compartían comida, y Elena pensó en ellos, pensó en el futuro que les esperaba. Un futuro que, según las noticias, era sombrío, desesperanzador, perdido. Pero Elena sabía algo diferente. Sabía que esos adolescentes vivirían más tiempo que cualquier generación anterior, que tendrían acceso a más educación, más oportunidades, más herramientas, que crecerían en un mundo que, aunque imperfecto, es mejor que el de sus abuelos. Y sintió algo profundo. Sintió que tenía una responsabilidad, la responsabilidad de contarles eso, de no dejarlos crecer con miedo, de no dejarlos creer que todo está perdido, porque no lo está. Elena siguió caminando. Pasó junto a una fuente. El agua caía suavemente, creando un sonido relajante. Se detuvo un momento, cerró los ojos, escuchó, y en ese silencio sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. No una paz ingenua, no una paz que ignora el dolor del mundo, sino una paz que viene de la claridad, de saber la verdad, de entender que aunque hay problemas, también hay soluciones, que aunque hay oscuridad, también hay luz, y que ambas coexisten. Siempre lo han hecho. Esa noche, antes de dormir, Elena abrió su cuaderno una última vez. Escribió: he aprendido que el mundo no es lo que parece, que las noticias no cuentan toda la historia, que nuestra mente nos engaña con buenas intenciones, pero también he aprendido algo más importante. He aprendido que la esperanza no es una ilusión, es una elección. La elección de buscar la verdad, de mirar con claridad, de no rendirse ante el miedo. Cerró el cuaderno, apagó la luz y se durmió con una sonrisa. Había algo diferente en el aire aquella mañana. Elena lo sintió apenas despertó. No era el frío del otoño que se acercaba. No era el sonido de la lluvia golpeando suavemente contra la ventana. Era algo interno, algo que había estado creciendo en su interior durante semanas, quizás meses. Era la sensación de que algo importante estaba por suceder. Se levantó despacio. Preparó té en lugar de café. Se sentó junto a la ventana, observando cómo las gotas resbalaban por el cristal, dejando pequeños rastros de luz, y pensó en todo lo que había aprendido. Pensó en cómo había vivido tantos años con una venda en los ojos, con una imagen distorsionada del mundo, con un miedo que no tenía fundamento real. Pero también pensó en algo más. Pensó en que no era suficiente con saber, no era suficiente con entender. Había que actuar. Esa tarde, Elena recibió una llamada de su sobrina, una joven de 18 años, llena de vida y de preguntas. «Tía, necesito hablarte», dijo su sobrina con voz preocupada. Se encontraron en una cafetería del centro, un lugar pequeño, con paredes llenas de libros viejos
y el aroma del café recién hecho flotando en el aire. Su sobrina se veía inquieta, nerviosa. Jugaba con sus manos mientras hablaba. Estoy pensando en no ir a la universidad, dijo finalmente. No tiene sentido. El mundo se va a acabar de todas formas. El cambio climático, las guerras, todo está perdido. ¿Para qué estudiar? Elena sintió un pinchazo en el corazón, no de enojo, no de decepción, sino de algo más profundo, de comprensión, porque reconoció en las palabras de su sobrina el mismo miedo que ella había sentido, el mismo peso, la misma desesperanza. Elena tomó las manos de su sobrina, las sostuvo con firmeza pero con ternura. Cuéntame, dijo suavemente, ¿qué te hace pensar eso? Su sobrina suspiró. Es que todo lo que veo en las redes sociales, en las noticias, es terrible. Dicen que en 30 años el planeta será inhabitable. Dicen que no hay esperanza. Dicen que nuestra generación no tiene futuro. Elena asintió. No interrumpió, solo escuchó. Y cuando su sobrina terminó de hablar, cuando las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, Elena habló. Habló con calma, con claridad, con amor. Le contó lo que había descubierto. Le contó sobre los datos, sobre el progreso, sobre la diferencia entre los titulares alarmantes y la realidad compleja. Le contó que sí, el cambio climático es real, es grave, requiere acción urgente, pero también le contó que no es el fin del mundo, que hay soluciones, que miles de científicos, ingenieros, activistas están trabajando cada día para enfrentarlo. Le contó que el mundo no se va a acabar, que su generación tiene un futuro difícil, sí, un futuro que requiere trabajo, compromiso, acción, pero un futuro. Su sobrina la escuchó en silencio, y cuando Elena terminó de hablar algo había cambiado en su rostro. No era una transformación mágica, no era una felicidad repentina, pero había algo parecido al alivio, o tal vez a la esperanza. ¿De verdad crees eso?, preguntó su sobrina con voz temblorosa. Elena asintió. ¿De verdad? Pero no porque lo crea, sino porque lo sé, porque busqué los datos, porque miré más allá de los titulares. Su sobrina se quedó pensativa. Luego lentamente sonrió. Gracias, tía. Nadie me había dicho esto antes. Todos solo repiten que todo está perdido. Elena apretó sus manos una vez más. No está perdido. Nunca lo ha estado. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, Elena sintió algo nuevo. Sintió que tenía una misión. No una misión grandiosa, no una misión que la haría famosa o importante, sino una misión simple pero profunda. La misión de compartir lo que había aprendido, de no dejar que otros vivieran con el mismo miedo que ella había vivido, de no dejar que la desesperanza ganara. Comenzó poco a poco, primero con su familia, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo. No predicaba, no imponía, solo conversaba, escuchaba, compartía, y cada vez que lo hacía, veía lo mismo. Veía cómo algo cambiaba en las personas, cómo algo se aligeraba en sus rostros, cómo algo se encendía en sus ojos. No siempre la creían de inmediato, no siempre aceptaban lo que decía, pero plantaba una semilla, y esa semilla, tarde o temprano, germinaba. Una tarde, mientras organizaba sus papeles, Elena encontró algo. Encontró el cuaderno donde había estado escribiendo durante todos esos meses. Lo abrió, leyó las primeras páginas y se sorprendió. Se sorprendió de cuánto había cambiado. Las primeras entradas estaban llenas de preguntas, de angustia, de confusión, pero las últimas estaban llenas de claridad, de propósito, de paz. Elena cerró el cuaderno, sonrió
Y entonces tuvo una idea. Una idea que al principio le pareció absurda, pero que luego comenzó a tener sentido. Decidió que escribiría. Escribiría todo lo que había aprendido, todo lo que había descubierto, no para publicarlo, no para volverse famosa, sino para tener algo que pudiera compartir, algo que pudiera dar a otros cuando lo necesitaran. Una especie de mapa, un mapa para navegar el mundo con claridad. Pasó las siguientes semanas escribiendo. Escribía por las tardes, después del trabajo. Escribía los fines de semana, con una taza de té junto a ella. No era fácil. A veces no encontraba las palabras. A veces lo que escribía no sonaba como quería, pero seguía, porque sabía que era importante. Escribió sobre el instinto de dividir el mundo en dos, sobre cómo la mayoría de la humanidad vive en el medio, no en los extremos. Escribió sobre el instinto de la negatividad, sobre cómo nuestra mente se enfoca en lo malo y olvida lo bueno. Escribió sobre el instinto de la línea recta, sobre cómo las cosas no siempre siguen el mismo patrón para siempre. Y escribió sobre algo más. Escribió sobre el instinto del miedo. Ese instinto era particularmente poderoso. Elena lo había sentido muchas veces en su vida. El miedo a lo desconocido, el miedo a lo diferente, el miedo a lo que no podía controlar. Y se había dado cuenta de algo importante. Se había dado cuenta de que el miedo no es malo en sí mismo. El miedo nos protege, nos alerta, nos mantiene vivos, pero el miedo descontrolado, el miedo que no se basa en hechos reales, ese miedo nos paraliza, nos impide actuar, nos impide pensar con claridad, nos impide vivir plenamente. Elena recordó una historia que había leído, la historia de un pueblo que vivía cerca de un volcán. Durante años, el volcán había estado dormido, tranquilo, inofensivo, pero un día comenzó a mostrar signos de actividad, pequeños temblores, humo saliendo del cráter. Los científicos llegaron, estudiaron, analizaron los datos y concluyeron que no había peligro inmediato, que el volcán probablemente no entraría en erupción, pero los habitantes del pueblo no les creyeron, tenían miedo. Y ese miedo era comprensible. Algunos huyeron, abandonaron sus casas, dejaron todo atrás. Otros se quedaron, pero vivieron con terror constante. Cada pequeño temblor los hacía pensar que era el fin. Y al final, el volcán nunca entró en erupción. Los que huyeron perdieron sus hogares innecesariamente. Los que se quedaron vivieron años con un miedo que les robó la paz. Elena cerró los ojos. Entendía esa historia. Entendía cómo el miedo, aunque natural, puede llevarnos a tomar decisiones equivocadas. Decisiones basadas en la emoción, no en la razón. Decisiones basadas en el qué pasaría si, no en el qué es probable que pase. Escribió sobre eso también. Escribió sobre la importancia de hacer una pausa cuando sentimos miedo. De preguntarnos, ¿este miedo está basado en hechos o está basado en suposiciones? De buscar información, de mirar los datos, de separar el peligro real del peligro percibido, porque ambos existen y confundirlos es peligroso. Una tarde, mientras escribía, Elena escuchó un ruido fuerte afuera. Se asomó por la ventana. Había habido un pequeño accidente de tráfico en la esquina. Nada grave. Solo un golpe entre dos autos. Los conductores salieron, intercambiaron información. Todo se resolvió en minutos. Pero Elena notó algo. Notó cómo varios vecinos salieron de sus casas alarmados. Cómo inmediatamente comenzaron a hablar de lo peligrosa que era esa esquina. De cómo cada vez había más accidentes. Y Elena se preguntó, ¿es eso cierto? ¿O es solo que los accidentes son memorables? Esa noche,
buscó las estadísticas de accidentes de tráfico en la ciudad y descubrió algo interesante. Descubrió que en realidad los accidentes habían disminuido en los últimos años. No mucho, no dramáticamente, pero habían disminuido. Y sin embargo, la percepción era la contraria. La gente creía que había más accidentes, que las calles eran más peligrosas. ¿Por qué? Porque recordamos lo dramático, lo inusual, lo aterrador, pero no recordamos los miles de días en los que no pasó nada. Elena escribió sobre eso también. Escribió sobre el instinto de la atención, sobre cómo nuestra mente se enfoca en lo extraordinario y olvida lo ordinario, sobre cómo eso distorsiona nuestra percepción de la realidad. Porque la realidad no está hecha solo de momentos dramáticos. La realidad está hecha en su mayoría de momentos tranquilos, momentos comunes, momentos en los que no pasa nada especial. Y esos momentos también importan, tal vez importan más. Pasaron semanas. El escrito de Elena crecía, se volvía más completo, más profundo, pero también se volvía más personal, porque no era solo un texto sobre datos y estadísticas. Era un texto sobre ella, sobre su viaje, sobre su transformación. Una noche, mientras releía lo que había escrito, Elena se dio cuenta de algo. Se dio cuenta de que en el fondo todo lo que había aprendido se podía resumir en una idea simple. Una idea que había estado ahí todo el tiempo, esperando a ser descubierta. La idea era esta: el mundo no es lo que parece, pero tampoco es lo que tememos. Es algo intermedio, es complejo, es imperfecto, es difícil, pero también es hermoso, es resiliente, es esperanzador. Y depende de nosotros qué parte elegimos ver. Elena cerró su cuaderno, apagó la lámpara. Se quedó un rato en la oscuridad, solo escuchando el silencio de la noche, y sintió algo profundo. Sintió gratitud. Gratitud por haber encontrado este camino, por haber aprendido a ver con claridad. Gratitud por saber que el mundo, a pesar de todo, vale la pena. Los días que siguieron fueron extraños, no porque pasara algo extraordinario, sino porque Elena sentía que algo había terminado, no de forma triste, no de forma dolorosa, sino de forma natural, como cuando termina una estación y comienza otra. Una mañana recibió un mensaje de su sobrina. Tía, decidí ir a la universidad. Voy a estudiar ingeniería ambiental. Quiero ser parte de la solución. Elena leyó el mensaje una y otra vez y sintió algo cálido en el pecho, algo parecido al orgullo o tal vez a la esperanza. Esa tarde decidió hacer algo que no había hecho en mucho tiempo. Decidió caminar sin rumbo, sin destino, solo caminar. Caminó por calles que no conocía, por barrios que nunca había explorado, y mientras caminaba observaba. Observaba a las personas en las paradas de autobús, esperando con paciencia. Observaba a los niños jugando en un parque, riendo sin preocupaciones. Observaba a un hombre ayudando a una mujer mayor a cruzar la calle. Pequeños actos, gestos simples, pero llenos de humanidad. Elena se detuvo en un puente. Abajo, el río fluía con calma. Las últimas luces del día se reflejaban en el agua, creando un baile de colores. Y en ese momento, Elena entendió algo que no podía poner en palabras. Entendió que la vida es eso. No es un gran drama. No es una tragedia constante. No es una lucha sin fin. Es simplemente vida, con sus altos y sus bajos, con sus alegrías y sus tristezas, con sus momentos de luz y sus momentos de oscuridad. Y está bien que no sea perfecta, está bien que no tengamos todas las respuestas, está bien que a veces tengamos miedo, porque también tenemos esperanza, también tenemos amor, también tenemos la capacidad de seguir adelante. Elena cerró los ojos, respiró hondo
y cuando los abrió, el mundo le pareció diferente. No había cambiado nada. Las mismas calles, los mismos edificios, las mismas personas, pero ella había cambiado, y eso lo cambiaba todo. Esa noche Elena escribió la última entrada en su cuaderno. Escribió: he aprendido que el mundo no necesita que lo salvemos de un día para otro. No necesita héroes perfectos. No necesita soluciones mágicas. Lo que necesita es algo más simple. Necesita que cada uno de nosotros en nuestro pequeño rincón hagamos lo que podamos, con claridad, con humildad, con amor. Porque el cambio no viene de un gran gesto, viene de millones de pequeños gestos, de millones de personas que cada día deciden actuar en lugar de rendirse, deciden ver en lugar de cerrar los ojos, deciden creer en lugar de desesperarse. Dejó la pluma sobre la mesa, cerró el cuaderno y supo que ese capítulo de su vida había terminado, pero no era un final triste. Era un final que era también un comienzo, porque ahora, con todo lo que había aprendido, con toda la claridad que había ganado, Elena podía empezar de nuevo, no como la persona que había sido, no con las mismas creencias, no con los mismos miedos, sino como alguien diferente, alguien que sabía, alguien que entendía, alguien que, a pesar de todo, tenía esperanza. Los meses pasaron. Elena siguió con su vida. Trabajaba, caminaba, leía, conversaba. Pero ahora todo tenía un sabor diferente. No vivía con la urgencia constante de antes. No sentía el peso del mundo sobre sus hombros. Había aprendido algo esencial. Había aprendido que no podía resolver todos los problemas, que no podía cambiar el mundo completo, pero podía hacer su parte. Podía compartir lo que sabía. Podía actuar con claridad. Podía vivir con intención. Y eso era suficiente. Una tarde, mientras ordenaba sus cosas, encontró una foto vieja, una foto de su abuela. Estaba sentada en el portal de su casa, con una sonrisa tranquila en el rostro. Elena la miró durante largo rato y pensó en todas las historias que su abuela le había contado, en todas las dificultades que había enfrentado, en todas las veces que había seguido adelante a pesar de todo. Y entendió que su abuela había sabido algo que ella solo ahora estaba aprendiendo. Había sabido que la vida no es perfecta, que el mundo no es fácil, pero que vale la pena vivirlo con gratitud, con amor, con esperanza. Elena colocó la foto en un lugar especial, junto a la ventana, donde la luz del sol la iluminara cada mañana, y cada vez que la veía, recordaba de dónde venía, recordaba todo lo que había aprendido, recordaba por qué seguía adelante. Pasó un año, luego 2. La vida de Elena continuó, tranquila, simple, plena. No se volvió famosa, no cambió el mundo de forma dramática, pero cambió algunas vidas, algunas mentes, algunos corazones, y eso era más que suficiente. Una noche, muchos años después, Elena estaba sentada en su sillón favorito. Era una mujer mayor ya, el cabello gris, las manos arrugadas, pero los ojos seguían brillando con la misma claridad de siempre. Su sobrina la visitó esa noche. Ya no era una niña, era una mujer hecha y derecha, con su propio trabajo, su propia familia. Se sentaron juntas tomando té, y su sobrina le dijo algo que Elena nunca olvidaría. Tía, gracias por no dejarme rendirme, por enseñarme a ver el mundo con claridad, por mostrarme que la esperanza no es ingenuidad, sino valentía. Elena sonrió, tomó la mano de su sobrina y no dijo nada, porque no hacía falta, todo estaba dicho. Esa noche, después de que su sobrina se fue, Elena se quedó sola. Se acercó a la ventana, miró hacia afuera. La ciudad brillaba en la distancia. Miles de luces,
miles de vidas. Y Elena pensó en todas esas personas que, en este mismo momento, estaban viviendo sus propias historias. Personas que enfrentaban sus propios miedos, sus propias dudas, sus propias luchas. Y deseó con todo su corazón que ellos también pudieran encontrar lo que ella había encontrado. Que pudieran encontrar claridad en medio de la confusión. Que pudieran encontrar esperanza en medio del miedo. Que pudieran encontrar paz en medio del caos. Elena cerró los ojos, respiró hondo y en ese momento sintió algo profundo. Sintió que su vida había tenido sentido. No porque hubiera hecho grandes cosas, no porque hubiera sido importante, sino porque había vivido con intención. Había buscado la verdad, había compartido lo que sabía y había amado. Había amado a su familia, había amado a sus amigos, había amado al mundo con todos sus defectos y ese amor había hecho la diferencia. Se quedó ahí, junto a la ventana, hasta que el sueño comenzó a vencerla. Luego se fue a la cama, se acostó con suavidad y antes de cerrar los ojos, pensó en algo que su abuela le había dicho tantos años atrás. El mundo siempre ha sido duro, hijita, pero también siempre ha sido hermoso. Lo que pasa es que las personas solo recuerdan lo duro, porque lo hermoso no hace ruido. Elena sonrió en la oscuridad, porque ahora entendía que lo hermoso existe, que el progreso es real, que la esperanza tiene fundamento, no porque todo sea perfecto, sino porque, a pesar de todo, seguimos adelante, un paso, otro más, y cada paso cuenta. Elena durmió esa noche con una paz profunda, una paz que venía de saber que había vivido bien. No de forma perfecta, no sin errores, pero bien, con claridad, con propósito, con amor. Y cuando el amanecer llegó, pintando el cielo de rosa y dorado, Elena despertó una vez más, lista para otro día, lista para seguir adelante, lista para vivir, porque eso es lo que hacemos. Seguimos, a pesar de las dificultades, a pesar de los miedos, a pesar de la incertidumbre, seguimos. No porque seamos ingenuos, no porque ignoremos los problemas, sino porque sabemos que la vida vale la pena. Siempre lo ha hecho, siempre lo hará. Y en algún lugar, en medio de la ciudad que despertaba, otra persona encendió la radio, escuchó las noticias, sintió miedo, pero luego hizo una pausa, buscó los datos, miró más allá de los titulares y comenzó su propio viaje, su propio camino hacia la claridad, porque así funciona. Una persona aprende, comparte, inspira, y otra persona comienza, y luego otra, y otra más, hasta que poco a poco el mundo entero ve con nuevos ojos. Elena no sabría nunca cuántas personas había tocado, cuántas vidas había cambiado, pero no importaba, porque ella había hecho su parte. Había sido una pequeña luz en la oscuridad, y esa luz había iluminado el camino para otros. Y ahora, mientras el sol se alzaba sobre la ciudad, mientras miles de personas despertaban para comenzar un nuevo día, mientras la vida continuaba su danza eterna de altos y bajos, de luces y sombras, en algún lugar alguien sonreía, alguien respiraba con alivio, alguien decidía no rendirse, y eso era suficiente, más que suficiente, porque el mundo no necesita ser perfecto para ser hermoso, no necesita estar libre de problemas para valer la pena, solo necesita que recordemos esto, que a pesar de todo, a pesar del dolor, del miedo, de la incertidumbre, estamos avanzando, lentamente, imperfectamente, pero avanzando. Y esa verdad simple, esa verdad que Elena había descubierto tantos años atrás, esa verdad que había transformado su vida, seguía ahí, esperando ser descubierta por otros.
por ti, por mí, por todos los que estamos dispuestos a mirar, a buscar, a creer. Porque el mundo no es lo que parece, es mejor, no perfecto, no fácil, pero mejor. Y mientras recordemos eso, mientras sigamos buscando la verdad, mientras sigamos compartiendo lo que aprendemos, hay esperanza, siempre la habrá.